Bueno muchachos, aquí están los datos de la plancha número 4. Miren que dice que vamos a hallar el plano ABC con las siguientes especificaciones. Recordemos un poquito, nosotros veníamos trabajando, digamos, las aristas, ¿no? ¿Recuerdan qué es la arista? ¿A qué nos referíamos con aristas? ¿Qué es una arista? Líneas diagonales. Bueno, no necesariamente diagonales, ¿no? ¿Quién me da otra definición de una arista? Donde se unen los dos puntos A y B. Bueno, la definición es la unión, una recta donde se unen dos puntos, ¿sí? Entonces miren que aquí tengo la arista, es un lado de una recta. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la cubierta, la clase anterior? Cada uno de sus lados eran unas aristas. Bueno, en este caso, miren que aquí trabajábamos la recta AB o BC o CD, cualquier punto, pues dependiendo de cómo estuviéramos viendo el ejercicio. Cuando yo les digo que vamos a trabajar un plano, sería la diferencia entonces entre plano y arista. La arista es la unión de dos puntos, es una recta formada por dos puntos. Es como la proyección de las aristas A, B, a 90 grados, podría ser. A ver, entonces, uno dice que la proyección aquí a 90 grados. ¿Esto dices? Bueno, no necesariamente a 90 grados, ¿no? Yo puedo tener un plano. Pues sí, podría ser 3 grados de las dos, de la arista A y la arista B. B. Es una unión de varias aristas. Sí, la unión de varias aristas formaría un plano. Por ejemplo, aquí tenemos un plano. O aquí que están viendo. Hay un ángulo, profe. El plano tiene que unirse. Tendrá que unir A y C. Muy bien. Ajá, para formar un plano, ¿no? Miren que hasta aquí hay un ángulo, como dijo el compañero, o hay un polígono irregular abierto también. Para volver esto un plano, pues necesariamente debe estar cerrado, ¿sí? Y debe formar no solamente 3 puntos, ¿no? Pueden haber planos de muchos puntos. De 3 en adelante serían ya planos como tal. Bueno, entonces aquí dice que vamos a hallar la BM del plano ABC. Digamos, en este caso lo puse así arbitrariamente. Dice que primero deben hallar las coordenadas del plano ABC en las vistas 1, 2. Dentro de los enunciados voy a mostrarles, aquí aparece, me voy a devolver aquí en la tarea. Dice que tenemos los datos para las vistas número 4. Entonces vamos a ver cómo van a ser esas vistas para el plano número 4. Entonces voy a copiarlas aquí y voy a trazar estas vistas allá en el tablero. Bueno, voy a abrir una hojita nueva y la voy a pegar aquí. Control V. Bueno, entonces voy a empezar a calcarla aquí encima de esta. Bueno, la primera vista 1, 2. Pongámoslas más delgaditas aquí. Recuerdan que las vistas se representan como un eje, ¿no? Línea, punto, línea. Bueno, entonces voy a trazar mi vista 1, 2. Acuérdense en que ella debe llevar la proyección de eje. Esto ustedes lo pueden hacer con marcadores o con un lapicero, digamos, para que cuando borren alguna línea, pues no se les borre la vista, ¿sí? Simplemente les quede ahí presente. Bueno, ¿recuerdan cómo se hacía un ángulo de 75 grados? ¿Con qué escuadra? 40 y 35. 40 y 35. ¿Sí está bien? ¿O no? 45 y 30. 45 y 30. Ajá, exacto, porque escuadra de 35 no hay ni de 40, ni de 40. Bueno, entonces, yo pongo aquí la vista. Miren que la vista es importante marcarla, ¿no? Bueno, aquí voy a poner mi escuadra de 30, voy a poner el ángulo real. De una vez 30 y 45 para poder sacar. Ah, bueno, sí está bien hecha la que yo tengo aquí. Entonces, este sería el ángulo de 75, que está bien. Tenemos otro ángulo de 60 con la misma escuadra y un ángulo de 90 aquí.
O sea que aquí tengo las 4 vistas que nos están pidiendo. Entonces, una vez construidas, espérenme, yo la dejo así como proyección. Vamos a empezar a realizar el ejercicio. Bueno, creo que esta ya la puedo eliminar. ¿Cómo será que se borra esta imagen? Como que no deja borrarla. Bueno, dejémosla ahí entonces. Bueno, pasemos al siguiente enunciado. Dice que deben hallar las coordenadas del plano ABC en las vistas 1, 2. ¿Sí? Iniciamos primero con la vista 1, 2. Dice que A está en 7, 5, 7. Vamos a pasar acá. Lo que ustedes ya han venido trabajando. Ay, no. Necesitaría más bien... Qué pena, me voy a ubicar acá porque yo necesito tener, digamos, los puntos aquí como si fueran en centímetros y ahí la foto me la está tapando. Voy a volver a poner aquí los ángulos. Más o menos me da así. Tengo mis escuadras. Voy a poner el de 60. Y el de 90 grados acá abajo. Y pongamos nuevamente aquí los valores. 1, 2. ¿Esta cuál sería? Entonces, ¿qué valor le puedo poner a esta? A esta vista. 2, 3. 2, 3, ajá. Ya vas como en secuencia, ¿no? 2, 3, la otra sería entonces 3, 4. Uh-huh. Y la última, ¿cómo sería? Podría ser 4, 1 o 4, 1. Sí, 4, 1, porque terminamos acá en esta vista, ¿no? Entonces sería 4 y 1 acá. Uh-huh. Bueno, entonces ahora sí empecemos a hallar la proyección. Dice que A está a 7, 5, 7. Bueno, en X ya saben que aquí es como si hubiera un plano cartesiano imaginario. En X7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Y5, hacia arriba, recuerden esto, ¿no? Recuerden que aquí está el plano cartesiano. Entonces, en Y5, 1, borrémoslo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y hago la proyección de una vez. Y hacia abajo. Y en Z7. Entonces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acá. Bueno, entonces aquí ya encontré el punto A1 y acá está el punto A2. Miren que dice que es solamente en la vista 1 y 2. Bueno, vamos a hallar B. Dice que B está a 3, 1, 1. En X3, o sea acá, 1, 2, 3, Y, 1, Z1. Aquí. Entonces hago su respectiva proyección y ya encontré el B. Entonces tenemos aquí B1 y acá arriba tendríamos B2. Ahora el C. 2, 5, 4 y 5, 5. En X2, 5, entonces 1, 2, 5 más o menos. 4 hacia arriba y hacia abajo 3, 5, 5. Entonces 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4,
5, 5 aquí. Entonces ya tengo C1 y tendría el punto acá arriba C2. Bueno, cuando ya tengo los puntos vamos a formar el plano que es la unión, ¿no? Ya dijimos que era la unión de los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 aquí. Y voy a formar mi primer plano. Bueno, esto es lo mismo de la clase anterior, ¿no? Pero miren la diferencia aquí, ¿no? La clase anterior eran solo aristas que debían hallar. Aquí ya vamos a formar un solo plano. Y lo mismo acá con el otro, ¿no? En el B2. Entonces unimos A2, B2 y C2 y formo mi plano. Bueno, ustedes recuerdan el primer ejercicio que hicimos con la verdadera magnitud de la recta. ¿Se acuerdan que nosotros trasladábamos esta recta y le íbamos haciendo un recorrido? ¿Sí se acuerdan? Hasta llegar acá y hallar la BM de la recta. Este ejercicio es muy parecido. Bueno, entonces miremos qué dice el enunciado. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenos Pero la días. interrumpo un momento. Tranquilo. ¿La vista 2-3 no era 75 grados? Esta de aquí es de 75. Ajá. Y ahí no está menos de 75. No, yo ya la medí. Ah, bueno. Sí, o sea, espérame, yo reviso otra vez. Yo la hice con mis dos escuadras, ¿no? Entonces, mira, yo pongo... ustedes aquí no me ven. Yo puse aquí la de... A ver. Estoy poniendo aquí actualmente la de 45. Porque como el ángulo es de 90 grados sería... Ah, sí, está bien. Sí, mira, aquí puse la de 45. Igual ustedes la pueden revisar allá en el computador porque yo la estoy haciendo con escuadra aquí, entonces estaría la regla, pues digamos bien ubicada, ¿no? En este caso. Bueno, el otro ejercicio dice, ya hicimos el primer punto, que es este, ya estuvo. Dice, hallar la proyección del plano ABC en las vistas 2, 3 y 3, 4. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a esto. O sea, en las vistas 2, 3 y 3, 4, acá. ¿Recuerdan qué hacíamos cuando hicimos el primer ejercicio? Que trasladábamos la recta acá, al otro plano. ¿Qué hacíamos? A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Una recta 90 grados. La recta paralela. Paralela no. A 90 grados dijeron por ahí, pero ¿con respecto a qué? La recta 90 grados a la vista. A la vista, ajá. O sea que yo voy a poner mi escuadra de aquí. Aquí la estoy poniendo realmente, miren. 90 grados es del punto, acuérdense, del punto a la vista, ¿no? Miren, aquí cogí el punto y aquí puse mi ángulo de 90 grados. En todos los 3 puntos. ¿Se acuerdan que antes era solamente 2 puntos? A y B. Aquí, miren, aquí lo estoy poniendo otra vez. Y aquí estoy poniendo mi escuadra en el punto C. O sea que aquí tracé los 3 ángulos de 90 con respecto a la vista. Después, ¿qué hacíamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tengo que hacer con estas líneas? Bueno, extenderlas, ¿no? Además de eso. Y después, ¿dónde medíamos aquí, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda aquí? Si voy a hallar 3, ¿qué debo hacer? Está en 3 alzados y mide en 1. En 1, ajá, muy bien. Entonces voy a medir la distancia de A. ¿Cuánto mide A? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la distancia de A? ¿Cuánto sería la distancia que yo debo poner acá? 7. Ajá, 7, entonces, sí, muy bien. Entonces voy a medir los 7 aquí con centímetros de mi escuadra. Bueno, más o menos me dan aquí. Aquí me dan 7. Listo, entonces este punto, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría ese puntito? Esto sería 3. Ajá, A3, muy bien. Entonces ya hallamos A3 aquí. Ahora vamos a hallar el B3. ¿Cómo sería el B3? Entonces, ¿qué distancia debo poner yo aquí? 1. 1, ajá, porque es la distancia que hay del punto a la vista, ¿no? Este 1. Voy a poner ese puntico de 1 que me da aquí.
Y borremos esto. Y la distancia del C, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería C? 5,5. 5, ajá, 5.5. Bueno, 455 me da aquí. Cuando yo tengo esto ya, yo ya puedo unir mi plano, ¿no? Entonces tendríamos acá B3 y acá tendría el C3. Bueno, ahora sí unamos el plano. Unimos A con B. Entonces tenemos AB, A con B, queda un triángulo bien pequeñito, BC y CD. ¿Veis? Y este es A y CA. Bueno, entonces dice que tenemos que hallar la proyección de este mismo triángulo en la vista 3, 4. ¿Qué seguimos haciendo entonces? Para hallar A4, ¿qué tengo que hacer? Entonces sacamos los puntos ABC a 90 grados respecto a la vista. Ajá, bueno, muy bien. Miren que es la repetición siempre, ¿no? A 90 grados con respecto a la vista. Digamos que es por aquí. Voy a sacar así recto. El B, 90 grados. Y el C y el B. Bueno, ahora voy a medir 4. ¿Dónde debo medir 4? Estoy en 4, salto. Salta 3 y mide 2. Bueno, entonces, ajá, exacto, mido 2, ¿no? Entonces la distancia que hay del punto a la vista, esta distancia, aquí me da 5 más o menos, es la distancia que yo voy a poner acá, ¿no? 4, 5, aquí. Ahora el B dice que mide 2, 2. Y el C mide 1, 2, más o menos. 1, 2. Bueno, y aquí formo mi triángulo nuevamente. Bueno, entonces aquí tendría el punto A4 y aquí tengo B4 y acá arriba C4. Bueno, entonces aquí ya terminé los enunciados del ejercicio, ¿sí? Borremos esto. Bueno, entonces miren que ya hicimos el punto 2 de aquí, que dice que hay que hallar la proyección de los planos en ABC, el plano ABC en la vista 2, 3 y 3, 4, ya lo hicimos. El punto 3 dice, trazar la perpendicular de 4, 5 a una recta del plano donde se ubiquen dos puntos en una misma recta. Bueno, ya les voy a explicar. Dice, trazar una vista perpendicular en el plano 4, 5, donde se ubiquen dos puntos en la misma recta. Bueno, entonces hasta aquí ya desarrollamos, digamos, el proceso de traer a B hasta esta vista 3, 4. Hay una ley que dice que para uno poder hallar, vamos a anotarla aquí, para hallar el ABM de un plano, del plano, entonces primero vamos a poner aquí, bueno, ahorita la corro. Primero hay que trazar una perpendicular, entonces deben ustedes guiarse por estos dos pasos que yo voy a anotar aquí. Bueno, entonces esa perpendicular debe ser con respecto a cualquiera de estas rectas, ¿no? En este caso, miren que yo la voy a tomar con respecto a esta recta CB, ¿sí?
Entonces una perpendicular, entonces con respecto a una recta. Alguna recta o arista. Entonces corrámonos para acá un poquito para poder mover esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se traza una perpendicular, muchachos? ¿Qué es una perpendicular primero, no? Si yo les digo tracen una perpendicular con respecto a la vista CB, ¿cuál sería? ¿Cuál es la perpendicular de CB? Aquí aquí el enunciado sería trazar una vista perpendicular con respecto a alguna recta. ¿Cuál sería una vista? Acuérdense que las vistas son las rojas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una vista perpendicular a esta? ¿Qué debe formar? Hay una línea recta para formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo debo poner mi escuadra, digamos, y debo formar un ángulo de 90 grados. Aquí miren que esta no importa que no parta del centro, ¿no? De este punto central no hay necesidad. Bueno, pero si quiere, hagámosla, ¿no? No importa, pongámosla aquí. Entonces miren lo que estoy haciendo. Estoy formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí ven? No, perdón, aquí está mal. Tengo que poner mi escuadra. Aquí lo hice mal. Aquí voy a trazar un ángulo de 90 grados. Un momentico, es para no perderme. ¿Sí? Debo trazar entonces la perpendicular, es un ángulo. Miren, es la que forma un ángulo de 90 grados aquí. O sea que voy a trazar la perpendicular por acá. No importa que se pase. ¿Sí? ¿Me entienden? Aquí lo que hice fue que tracé una perpendicular de B. Esto fue lo que yo hice. Voy a borrar esta línea, que no hay necesidad. Entonces, miren, extiendo esta BC y trazo su perpendicular. O sea, trazo su ángulo recto. Esta es la ley, ¿no? Lo que dice aquí, la ley primero para poder ver un plano, o sea, ver todo este plano en verdadera magnitud. Bueno, entonces ya hicimos el primer punto, trazar la vista. Esta es la vista, acuérdense, perpendicular con respecto a alguna recta. O sea que yo la podía haber tomado así o hacia acá. Bueno, entonces dice el segundo punto. Bueno, desarrollamos esta más bien primero. ¿Cómo se llamaría esta vista nueva entonces? ¿Qué nombre le podemos poner? Estamos en 3, 4. ¿Cómo se llamaría esta? Esa podría ser 4, 5. Sí, 4, 5. Miren que nosotros podemos también cambiar esta que le pusimos, le pusimos 1, 4, también se puede modificar, ¿no? Bueno, entonces la 4, 5, entonces como esta le podría yo cambiar 5, 1, no hay problema, ¿sí? O sea, uno puede empezar a ir jugando con estos valores. O sea que esta ya no es 1, 4, sino 1, 5. Bueno, entonces miren que estoy en una nueva vista. ¿Qué hacíamos entonces, muchachos? ¿Qué debo hacer aquí? Ya proyecté BC B a 90 grados y C también están a 90 grados, ¿no? Porque está sobre la misma recta. Ahora, ¿qué voy a proyectar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué punto debo proyectar? La A 90 grados también, entonces voy a coger mi escuadra. Yo mido los 90 grados reales. Es como... un segundo, yo la cuadro bien aquí. 90 grados exacto. ¿Sí? Entonces ya tracé mis otros 90 grados y voy a extender esta recta. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda ley que dice que para nosotros poder ver un plano, anotémoslo aquí, el punto 2, ¿no? Bueno, entonces, en el segundo punto tenemos que ver el plano como
una recta. ¿Sí? Cuando yo veo el plano como recta, el tercer punto ya es hallar la BM de ese plano. Ve, quedó todo al revés. Bueno, entonces estas tres condiciones se deben cumplir. ¿Sí? Ya vimos que hay que trazar la vista perpendicular con respecto a la recta. Ahora vamos al punto 2 que dice ver el plano como una recta. Bueno, entonces vamos a ver el plano como recta. Voy acá otra vez. Entonces miren, la distancia de A es este pedacito, ¿no? Este pedacito que hay aquí que mide, vamos a poner el punto, ese pedacito mide, aquí me da casi unos 5. Entonces ese pedacito 1,5 lo voy a poner aquí. Listo. La distancia de B es más o menos 9 centímetros, 9 milímetros, y de C también son 9. Listo, entonces, ay, perdón, el A es acá al frente, lo puse donde no era. El Ya uno, iba a decir porque está claro, entendiendo. ajá, estaba en el otro lado, qué pena. Es 1,5 aquí y los 9 milímetros aquí. Listo. ¿Por qué aquí, muchachos? ¿Quién me dice cómo se llamaría este punto entonces? Este puntico de aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué letra le puedo poner yo ahí? DC. BC. Entonces sería B5, C5. Ajá, y acá el A5, ¿no? El otro. Este sería A5. Listo, entonces miren que aquí se cumple, ¿no? Estoy viendo, miren que todo este plano que está aquí lo estoy viendo como una recta. Bueno, entonces ya estoy viendo mi plano como recta. Lo trazo. ¿Sí me entienden hasta ahí, muchachos? Sí, miren que ya. Arquitecta, ¿Sí? buenos días. Hola, buenos días. Yo me confundí un poquito en donde usted tomó las medidas para seguir después de la vista. Entonces, no recuerdo de dónde las tomó. ¿Para estas? Sí, para hacer la vista, para sacar los puntos A5 y B5 y C5. Ya, entonces, sé, como que no. para hallar este A4, acuérdate que hay que ¿no? Ajá. Saltar Sí, 3 esa. ese sí. Ah, ya tú dices es para sacar esta recta. Esa. Sí, entonces aquí dice, no, mira, tienes que seguir estos pasos. Primero, trazar una vista perpendicular con respecto a alguna recta. Entonces, yo tracé una perpendicular a esta recta, mira, ¿sí? O sea, esta es la perpendicular que forma 90 grados. No sé si me entiendas ahí. Sí, hasta ahí bien, la perpendicular. Y la perpendicular de A4 también. También. Lo que no entiendo es para sacar B5. la otra, esa. Ah, ya, entonces estamos en 5, salto 4 y mido en 3. Ajá. Lo mismo, mira, entonces si vas a medir 3 es la distancia que hay del punto A a la vista, este pedacito de aquí, ¿sí? Este pedacito es el que yo pongo acá abajo. Y este pedacito de aquí es el mismo de acá, mira, por eso nos queda en el mismo punto, porque la distancia de B aquí es la misma que hay de C aquí. ¿Sí? Listo. Del punto a la Ahí vista. era que me había perdido un poquito. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿recuerdan cuando veíamos arista? Para poder hallar la verdadera magnitud de una arista, ¿qué hacíamos, muchachos? A ver, acuérdense. ¿Qué hacíamos? Aquí yo ya terminé el ejercicio. ¿Qué hago para hallar la verdadera magnitud de una arista? ¿Qué teníamos que hacer? La paralela. Una paralela a la recta. Entonces aquí te hace lo mismo, miren. Ah, bueno, entonces aquí el punto 3 sería trazar una paralela, ¿sí? Paralela, trazar una paralela al plano visto como recta.
Y ahí sí podemos hallar su BM. Sí, hagámosle, quitémosle todo esto y hallar su BM. Entonces vamos al punto 3, dice trazar una paralela al plano, como lo que vimos en la clase anterior, o las primeras clases, ¿sí? Porque ya estoy viendo el plano como recta. Cuando ustedes ven ese plano como una recta, ya pueden sacar la paralela. O sea que esta paralela se vuelve otra vista más, ¿no? Recuerden que la paralela yo la puedo sacar por acá, donde ustedes quieran ponerla. Voy a hacerla más o menos aquí. Entonces la voy a trazar paralela a esta vista. ¿Sí me entienden, no? Y esta vista, ¿cómo se llamaría entonces? Cambiémosle el nombre. ¿Qué letra le podemos poner aquí? 5, 6. Ajá. Esta sería la 5, 6. Y esta también le puedo cambiar otra vez el nombre, ¿no? Ya no es 1, 5, sino que le ponemos 1, 6. Ve. 1, 6. Listo, entonces ahora sí vamos a hallar la BM de este plano. ¿Cómo lo hallamos? Acuérdense, ¿qué hacemos aquí para hallar ya la verdadera magnitud? Sacar una recta respecto a la vista. Una recta a 90 grados, ¿no? Siempre 90 grados. Entonces la voy a extender aquí larga. O sea que saqué 90 grados aquí y ahora otros 90 grados acá. ¿Sí? Sí, hasta ahí comprenden, ¿no? Bueno, entonces estoy en 6, donde debo medir para hallar ya la BM de ese plano. 3. En 4. 4. Estoy en 6, salto 5 y mido en 4. Ajá, muy bien. Entonces vamos a hallar la distancia de A, la distancia que hay del punto a la vista. A ver, esta distancia a mí me da como 8, 7. Esa distancia la voy a poner aquí, ¿no? Desde el punto a la vista. Entonces 8, 7 me da más o menos aquí. Ya hallé mi punto A. Ya no le ponemos A6 sino A, porque ya estamos terminando aquí el ejercicio. Bueno, ahora sigamos con el B. El punto B es la distancia que hay del punto a la vista, o sea, del punto a la vista, este pedacito mide 1,7, es lo que voy a poner yo aquí, ¿no? Del punto a la vista, aquí, 1,7 más o menos ahí. Y el punto C, la distancia que hay del punto de aquí a la vista, o sea que aquí da 7, me da 7,2 más o menos, y los mido aquí, ¿no? Los 7,2 hasta acá. Listo, entonces aquí ya, miren que yo ya puedo armar mi plano realmente. Pongámoslo aquí en rojo para diferenciarlo. Y aquí ya encontré la posición real de ese plano. Entonces miren que aquí terminaría el ejercicio. Si yo miro este plano, es más grande que este, ¿no? Y aquí, miren cómo está aquí el tamaño. La posición real o la pendiente real sería esta. Entonces, miren, este sería el B. ¿Sí es el B? Así. Y este de acá sería el C. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Digamos que esto fuera una cubierta que ustedes están diseñando en taller. ¿Sí? Donde esta cubierta va a tener, a ver, borremos esto y les explico. Digamos que es una cubierta que tiene una inclinación, a ver, pongamos la inclinación hacia C, o sea que la cubierta es así. Dime. El punto C, en el último el punto C no sería al contrario el punto B. Porque mira que ves este pedacito. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy colocando C1 y allá arriba sería antes B y C acá donde está la más larga. O sea que aquí
aquí es B, ¿no? Ah, sí, señora. Sí, esta sería B. Ay, sí, lo puse al revés. Este sería B y este sería C. Sí, gracias. Bueno, entonces miren lo que pasa aquí. Yo puse una caída de agua para acá, desde C hasta B. O sea que la caída realmente es agua. Si ustedes fueran a hacer la maqueta, sería esta, miren. Si ven que la longitud, esta sería ya con pendiente. La longitud que hay de B a es más larga, ¿sí? Porque aquí yo lo estoy viendo es en planta, no lo estoy viendo con la pendiente que va a tener. Entonces, ustedes lo que tendrían que cortar para esa maqueta sería esta recta, lo que les mide esta recta. Digamos que esto a mí me da aquí 8.2, aquí me da 8.2 y acá en el azul me da 6.7, porque como no está en BM, no podríamos trabajar la cubierta pues con esa verdadera magnitud. Bueno, otra cosa, cuando uno trabaja estas verdaderas magnitudes es bueno, o si son cubiertas, es bueno uno ubicar la flecha del sentido del agua o uno mismo realizar un sombreado. Digamos, si yo hago un sombreado así en este sentido, pues yo ya sé que las aguas vienen en este sentido, o que si yo voy a recortar esto en un papel acanalado, se han visto que hay uno café que es pues con el que algunos representan cubiertas, ¿no? Si tienen alguna pendiente. Con ese papel acanalado, pues yo ya sé que la caída del agua debe ser esta, ¿no? Porque a veces también cortan mal las caídas del agua, las cortan al revés. Entonces, esto nos permite ver que la caída del agua realmente es así. Si esto fuera, como les digo, cubierta todo, entonces también es importante poner flechas de la caída. Miren que la caída va a arrancar desde C a B. O sea que todas las caídas del agua de esta cubierta son de C a B. Sí, lo mismo aquí, pues no la alcanzo a ver, pero de aquí a acá sí. Entonces aquí estoy girando toda esta cubierta hasta poder encontrar su verdadera magnitud. Aquí se hizo todo este proceso largo, es por hacer el ejercicio, ¿no? Porque comprendan que uno puede mover una cubierta a muchas vistas, ¿no? Y ella termina cuando yo hago estos 3 pasos. Y voy a anotárselos aquí de una vez para que lo vean en el video. Entonces el primero es la perpendicular. Aquí entonces tengo mi perpendicular, de una vez pongámosla. Y esta es la paralela, ¿sí? Entonces cuando ustedes tienen la perpendicular y después la paralela, ya hallan la BM. Paralela. Bueno, estos son, como les digo, los 2 pasos. Y aquí ya hallamos la BM. BM del plano. Y aquí termina el ejercicio. ¿Sí entendieron, muchachos? Sí, señora. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a un ejercicio de cubierta, ya real. Esta sería nuestra plancha 4, vamos a pasar a la plancha 5. Entonces voy a cambiar aquí y voy a ver... Ah, bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Voy a copiar otro ejercicio de acá del tablero y me voy a la plancha 5. Entonces miren, ya hicimos datos, construcción, plancha 4, datos, vista, plancha 4, dice construcción, plancha 5, cubierta 4 aguas. Vamos a empezar primero con cubiertas pues, más sencillas. Voy a copiar la imagen y voy a entonces explicar esta. Bueno, entonces yo creo que esta sí la podemos hacer aquí. Dice que, miren que aquí no hay coordenadas, ¿no? Aquí yo les di la cubierta de 3 por 6, ¿sí? Y les di el ángulo. Bueno, entonces voy a explicarles aquí, encima. Yo creo que con esta no hay problema.
Ah, no, sí, mejor hagámoslo acá nuevo. Bueno, hacemos las vistas, ¿no? Miren que dice que hay una vista 1, 2, 1, 4, 2, 4 a 105 y las vistas de aquí. Bueno, entonces hagámoslo rápidamente aquí, pasemos al otro. Entonces voy a trazar primero las vistas. Bueno, la primera vista aquí, dice que aquí hay otra vista hacia abajo y que aquí hay una vista a 105. ¿Cómo sería 105? ¿Qué ángulo yo utilizo para hacer mis 105 grados? 60 y 45. Ajá, 60 y 45. Entonces ya lo puse aquí. Miren lo que aquí está más o menos real. Ya tengo mis 105. Por ahora yo puedo nomás trazar estas tres vistas, ¿sí? Cuando ya haga mi planta yo ya puedo sacar la vista de acá y la vista de acá. Bueno, esta cubierta, miren que yo no les he dado coordenadas, entonces ustedes simplemente ubican un rectángulo de 6 por 3 donde quieran, en cualquier distancia desde 0. Entonces yo lo voy a ubicar, voy a hacer mi planta, miren que la pueden ubicar aquí en 2 o en 1 o acá, donde ustedes la quieran poner. Yo la voy a ubicar aquí. Esa cubierta dice que mide 3 hacia abajo y 6 hacia acá. 3, 6. Entonces, esta es sencilla porque no hay coordenadas. Y vamos a hacer las caídas del agua. Dice que está a 60 grados y estas están a 45. Entonces, pongo mi escuadra de 60. ¿Cómo es que es esta? Así, más o menos. Ah, no, 60 es hacia adentro. O sea, así. 60. Aquí. Y los otros 60. Ay, ¿cómo es que se me olvidó? Para el otro lado. Entonces pongo mi otro 60 aquí. Que me da más o menos ahí. Y aquí hago la de 45. Borramos estas paticas. Pongo mi escuadra de 45 aquí, mírenla, la hago largo y ahora la corto, y los otros 45 para el otro lado. Digamos que me da allí, bueno, debe dar una recta, ¿no? Aquí, eso. Entonces ya uno de los dos puntos, de pronto esta me quedó, fue un poquito corrida. Bueno, aquí ya tendría los ángulos. Hago la proyección respectiva con línea punteada también. Acuérdense en que estas distancias ustedes son libres, ¿no?, de ponerla. Yo las voy a poner aquí, por ejemplo. Y voy a poner esta otra aquí. Voy a poner las letras. Aquí dice que hay A, B, C, D, E y F. Entonces, vamos a poner aquí A, B, C, D y E, F. Listo, entonces ya voy a ubicar los puntos. Qué pena, yo los pongo aquí para que queden bien donde son. Bueno, ahora sí hago mi proyección, ¿no? Aquí estoy viendo, miren que estoy viendo la recta AB, o sea que esta yo la pongo, como les dije, a cualquier distancia, ¿no? Puede estar a 1, pueden hacerla más arriba, donde ustedes quieran. Este punto, ¿cómo se llamaría? ¿Qué letras tendría este punto? Este puntico de aquí. Ah, ¿qué sería? Este punto. AD. Ajá. Bueno, entonces ese es AD porque lo estoy viendo. Acuérdense que es como si yo lo estuviera viendo desde acá, ¿no? Y el otro, ¿cómo sería? ¿Cuál punto sería? El de aquí. BC. BC. Listo, ahora vamos a hallar la altura. La altura dice que es de 3 metros. Y
voy a hacer la proyección respectiva, ¿no? Entonces desde E subo 3 desde aquí, ¿no? 1, 2 y 3 aquí. Y el F también subo 3. Y hallo ya mi cubierta aquí. Bueno, entonces aquí y aquí y listo. Aquí ya terminaría EF. Bueno, EF. Listo. Uy, ya puedo empezar a hallar las otras vistas que tenía pendientes. Miren, hacia acá dice que hay una vista. Esta distancia también es libre de ponerla a ustedes. Esta paralela también es libre. Entonces voy a poner mi vista aquí. Libre. Y otra paralela a esta también libre. O sea, libre, cuando yo digo libre, es la longitud que hay de aquí a aquí, ¿no? Entonces esta longitud, la que ustedes quieran poner ahí. Bueno, y nombremos rápidamente estas vistas. Entonces esta es la 1, 1, 2. Pongámosla, voy a ponerla aquí con el lápiz, que es como más rápido. Voy a ponerla aquí. Esta se llama 1, 2. La segunda es la 2, 3, 2, 4. Esta sería la 2, 3, 3, 4 y esta sería la 4, 1 y la 1, 5. Bueno, entonces ya hicimos el gráfico. Dice que vamos a hallar la BM de todos los planos a escala 1:100 y aquí tenemos los datos. El plano AED en la vista 3,2. Entonces empecemos con esta. AED en la vista 3,2. Voy a pintarles aquí para que sepan cuál es el plano. Voy a hacerlo con verde. El plano AED, acuérdense, ay, me olvidé aquí, de las flechas de la caída del agua, ¿no? Entonces, estos planos van en esta dirección. Siempre que uno tenga una planta de cubierta es importante esto, ¿no? Poner sus respectivas caídas. Y esto va para acá. Bueno, entonces decimos que el plano AED, voy a pintarlo aquí de verde. Todo esto, acuerden que un plano ya vimos que es una superficie cerrada, ¿no? Nosotros la clase anterior lo que hicimos fue el esqueleto, ¿no? De este, o sea, simplemente una arista, como si esto estuviera hueco. Bueno, entonces ya tengo el plano. Dice que lo deben hallar en la vista 2, 3. 2, 3. O sea que la vista 2, 3 es esta. A ver, ¿quién me dice qué pasó aquí en este caso? ¿Cómo estoy viendo el plano aquí, muchachos? En esta recta, ¿cómo veo el plano? En esta recta, en esta vista. Como una recta. Como una recta, miren. ¿Sí ven que aquí ya estoy viendo este plano AED como una recta? ¿Y qué pasa cuando yo veo un plano como recta? Que se encuentra de una vez la verdadera magnitud. Ajá, exacto. Entonces aquí no hay problema porque yo ya simplemente es hallar la verdadera magnitud porque el plano lo estoy viendo como una recta. Miren, ¿se acuerdan? Aquí yo ya me ahorré todo este proceso y estoy es aquí en este punto, miren. ¿Sí? Estoy viendo el plano como recta, aquí. Escribámosle también aquí para que sepan. Plano como recta. Importante ver el plano como recta para poder desarrollar el ejercicio. Entonces miren, aquí lo estoy viendo como recta y cuando yo lo veo como recta de una sale la verdadera magnitud. Entonces, ¿cómo hallo esta verdadera magnitud aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hago primero? 90 grados de cada punto, ¿no? Entonces, bueno, pongo mi escuadra 90 y 90 acá. ¿Y dónde mido entonces el punto A, por ejemplo? En 1. Entonces estoy en 3, salto 2 y mido en 1. ¿Cuánto mide A entonces? ¿Qué distancia? 4. 5. 5. Cuatro. No, 4.
4. Listo, lo ¿Y que dijo el respecto a compañero. la vista, profe? No, mira, desde el punto, perdón, del punto a la vista, aquí. Por eso. En mi caso, Porque 4. es que a mí... Si alguien lo ha puesto más sí, abajo, sí. pues les daría 5, lo que les dé a cada uno, ¿sí? No dijo que se podía con diferente. Pues. Sí. Por eso, en este caso, en la mía me da 4. Alguno pueda que la haya hecho más abajo, entonces les va a dar diferente. Bueno, entonces ya llega. La distancia de D, ¿cuánto sería? Miren que aquí ya hallamos A solito. Ahora el D, perdón. 1. 1, bien, o sea, del punto a la vista hay 1, ¿no? De aquí a aquí, mira, de aquí a aquí hay 1. Y el punto E, ¿cuánto sería E? 1.5. Sí, más o menos. 2.5. Sí, 1.5 más o menos, ¿no? Ah, no, mentira, yo le puse acá 1.5. ¿Cuánto sería? 1, 2, 2.5. Ajá, 2.5. Más o menos aquí, yo estoy midiendo con la regla. Entonces miren que aquí ya hallé mi BM del plano verde. Miren aquí, si yo ya lo uno, este salió rapidísimo. Bueno, entonces miren, No, mi video no. le hago la caída, acuérdense la caída del agua, ¿no? Entonces D, y acá tendría ya el punto E. Y importante, ¿no? Entonces la caída del agua para saber cómo lo van a pegar ustedes cuando hagan la maqueta, por ejemplo. Entonces aquí ya hallé de una vez la BM de este. Miren que aquí en planta es pequeñita, ¿no? ¿Sí la ven? Y aquí en alzado pues ya sería grande. ¿Sí me entienden ahí, no? Sí, señora. Bueno. Entonces aquí ya quedó el primer plano. Vamos a pintarlo aquí verde. Bueno, el otro, ¿qué otro plano se sacaría igual? Ah, no, mentira, no. Este es el único porque miren que es el único que está ya con la paralela. Bueno, entonces este ya quedó hecho. Voy a ver qué otro plano quieren que les explique. Dice que tienen que hallar el plano, este ya estuvo, el plano EFCD, todo este, o el plano FCB, o sea, este FCB, o el ABEF, este. Todos son diferentes, ¿no? ¿Cuál plano quieren que hallemos? ¿Cuál creen que es difícil? El de EFCD, profe. Este, ¿no? FCD. Bueno, entonces aquí también pasa otra cosa distinta. Dice que ese plano FCD hay que hallarlo en la vista 4.1. O sea, en esta vista, ¿no? ¿Qué pasa aquí, muchachos? A ver, alguien que descubra lo que pasó aquí en este. ¿Qué debo hacer primero para la vista? Sacarlo como Con el ángulo 90 grados. pero- 90. O sea, este, ¿no? Bueno, entonces miren lo que pasa aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sacando... Ay, le estoy sacando a 90 grados, bien. F, miren, DC a 90 grados. ¿Qué pasa con esta recta? ¿Cómo es esta recta con respecto a ese dibujo? ¿Cómo es? A ver, ¿quién dice? ¿Qué pasa con esta línea amarilla que yo tracé con respecto a la vista? ¿Cómo es? Está a 90 grados. Ajá, ¿y cómo se llama cuando está a 90 grados? Perpendicular. Perpendicular. ¿Y qué pasa cuando, acuérdense lo que hicimos acá, que yo tenía que trazar una perpendicular, ¿se acuerdan? Miren, aquí ya estaría la perpendicular, porque lo estoy simplemente proyectando a 90 grados. ¿Y qué pasa cuando una recta yo ya la tengo perpendicular? A ver, vámonos acá al ejercicio anterior. Cuando ya teníamos la perpendicular, ¿qué hacíamos? Miren,
teníamos que ver que, miren, estos son los 3 pasos. Ya tengo mi perpendicular, ¿qué seguía? Línea paralela. No, primero ver el plano como una recta, miren. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Primero ver el plano como una recta y después ya hallar la paralela. Entonces, ¿cómo vemos ese plano como recta? A ver, voy a extender esto acá más largo. Voy a hallar el punto C, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la distancia de C? Voy a hallar acá C. Tengo que hallar todos, ¿no? C, D, E, F. Para hallar acá C, ¿cuál sería la distancia entonces? Estoy en 4, salto ¿qué? Vamos a hallar el punto C acá. Sería en 1 centímetro. De 1. Cada uno mide en 2. Ajá, y mido en 2, o sea, la distancia que hay de aquí, aquí la voy a poner aquí, ¿sí? Que es 1, ya lo dijo la compañera. O sea que este punto, ¿cómo se llamaría? Punto C. C. Bueno, y para hallar D, entonces, ¿cómo sería D? De la vista. Ay, ay. Estoy en 4, salto 1 y mido en 2, ¿no? O sea que la distancia es ¿cuánto? También 1. 1. O sea que este punto sería CD. Listo. Ahora vamos a hallar EF. ¿Cuál es la distancia que hay aquí de EF? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ajá, 1, 2, 3, 4. Esta sería F. Perdón. Sería F, ¿cierto? Porque están sobre... Ah, Pero es EF también. ajá, F porque están a la misma distancia. ¿Y aquí qué hice, muchachos? Miren, entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo estoy viendo aquí ese plano? Una recta. Como una recta. Ajá, miren, entonces ya veo mi plano como recta. Y cuando yo veo un plano como recta, ¿qué tenemos que hacer? Para ya hallar la verdadera magnitud. ¿Qué hay que hacer? ¿La vista? Esa vista, ajá. ¿Y cómo es esa vista entonces? Aquí estoy viendo el plano como recta. Acuerden que ya vamos aquí en este paso, miren. ¿Sí? Plano como recta. Y cuando veo el plano, ¿qué hago? Pero ¿cómo es esa vista que debo sacar? Paralela al plano, ¿no? Entonces saco mi vista paralela a este plano a cualquier distancia. Pues la voy a poner por acá. Esta le podemos poner ¿qué nombre? Si estoy en 4, ¿cómo le pondría? ¿4 qué? Miren que termina en 5, entonces le puedo poner 4, 6. Listo. ¿Y qué hago ya para hallar la BM? Acuerden que después de ver el plano como recta, mírenlo aquí, ya hallo la BM, ¿no? Entonces pongámosle aquí un momentico antes de continuar. En este caso sería BM de AED. ¿Sí? Aquí terminó el ejercicio este. Entonces, miren, después de ver el plano como recta, saco la vista y hallo de una vez la BM. Entonces, ¿cómo hallo acá la BM de EFCD? Con los 90 grados y las medidas en la vista 1. ¿En la vista cuál? 1. 1. Entonces, saco los 90 grados. Los 90 grados aquí con respecto a la vista. Aquí lo estoy sacando y los mismos 90 grados acá, ¿no? Con respecto a la vista. Listo. Y ahora sí, ¿dónde mido? Me decías que estoy en 6, salto 4 y mido en... ¿En dónde mido? En 1. Ajá, entonces vamos a ver C. ¿Cuál es la distancia de C? Empecemos C, D, E, F. Para poner acá C, ¿cuánto sería entonces? Del punto a la vista, acuérdense. 1, profe. No. 2, es del punto a la vista. ¿Sí? Siempre a la vista anterior. O sea que 2 lo pongo aquí. Del punto a la vista 2. O sea que aquí ya hallé C. Ahora el D. ¿Cuál es la distancia de D? Lo mismo.
No. Ah, no más. ¿Cuánto? A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sí, está bien. O sea que de aquí para acá mido 8, me da, uy, bueno, en este caso me da bien arriba, ¿no? Entonces tengo que, voy a colocar esto aquí. Y este punto lo tomé sin medida, entonces voy a medirlo bien otra vez. Por eso es que necesitamos mucho papel, ¿no? 2 aquí, miren. Entonces voy a repetir el C, 2, para que me dé realmente donde es. Aquí. Y ahora de aquí para acá, mido 8, ¿no? 6, 7, 8 aquí. O sea que aquí ya tengo C, D. Ahora vamos a hallar F. ¿Cuál es la distancia de E? Uno, dos, tres, cuatro, 6 punto algo. No. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio. 5.5. Sí, más o menos 5, 5. Aquí. Este sería el E y el F. Entonces, ¿qué distancia le pongo al F? 3.5. 3.5. 3.5, pues. 3.5. Ajá. De 0, 3.5 aquí más o menos. EF. Bueno, y aquí ya encontramos la BM del otro plano. Miren. Entonces, EF, CD, EF, FC. Si ven lo grande que es realmente, ¿no? Esto ya es la BM. Miren la diferencia, ¿no? En planta es pequeñito y mírenlo acá ya cómo queda de grande. Hago la pendiente y le pongo aquí, le pondría el texto que se llama BM de el plano EFCD. Y aquí terminaría este. ¿Esos hay que medirlos o se deja solamente así? No, así nomás. Cuando hagamos la maqueta, que es el otro ejercicio, sí tendrían que medir ustedes qué distancia, ¿no? Pero en este quedaría así. Bueno, entonces hasta aquí pues yo les expliqué estas dos, muchachos. Ya ustedes deben desarrollar las otras, ¿no? Miren que es el mismo proceso. Tienen que hacer lo mismo, hacer perpendicular. Miren, en este caso la 3, 4, pues primero tendrían que trazar la perpendicular, después ver el plano como recta y después ver el plano en su verdadera magnitud. Sí, o sea, aquí voy a poner aquí amarillo como para que lo entiendan cuando lo vayan a hacer. Aquí lo que hicimos fue este plano ahorita. El amarillo, que es este. Ya ustedes tendrían que completar pues los... Ay, Dios mío, es muy difícil de manejar esto aquí. Bueno, más o menos así. Si hicimos el plano amarillo, ya les quedaría pendiente los otros dos. ¿Sí? Aquí dentro del enunciado dice, ¿no? El FCB en la vista 4.2, o sea que FCB lo deben hacer en la vista 4.2. Ay, como que hay un error, a ver. En la vista 2.4, 2.4 acá. Es que aquí le puse yo mal, miren, les puse 3.4 y no es 3 sino 2. En la vista, en la vista 2.4 tienen que hallar el FCB y el AEFB en la vista en la vista de aquí. 5.1 y en la vista de acá. Miren que aquí es diferente a ¿no? Porque aquí yo de una estoy viendo la paralela. En no, en tienen que hacer todo un proceso para poder llegar a la BM.
Bueno, entonces hasta ahí les explico. Lo demás pues sería tal cual como ya desarrollamos este y como desarrollaron el de acá, ¿no? O sea, como se hizo todo este proceso, así mismo deben hacer, en este caso el de 2-4. ¿Sí? Desarrollarlo primero. No importa que estas líneas queden montadas una encima de otra. No importa. Igual ustedes pueden poner las vistas nuevas pues más lejos para que no les queden montadas. Bueno, y este sería entonces la plancha número 5.